Buenos días. Bueno, empezamos. Seguimos con la jornada Niños y Universidad, Arquitecturas para la Conciliación Familiar Universitaria. El día de hoy, bueno, vamos a seguir un poco la línea de ayer, aunque por la mañana tendremos tres ponentes, cuatro, ¿vale? 3 charlas. La primera de la mañana la darán 2 personas. Luego tendremos una segunda charla y una tercera por la mañana. No tendremos mesa redonda por la mañana, sino que la tendremos por la tarde, como ya cierre de conclusiones. Por la tarde tendremos 2 ponentes. Bueno, las conferenciantes que voy a presentar ahora, que son Berta Matarán y Graciela Vázquez, se tendrán que ir una vez finalicemos su intervención. Por tanto, si hay preguntas o alguna sugerencia o cuestiones, se las hacemos al terminar la charla, ¿vale? Paso a presentarlas. Hoy tenemos entonces a Berta Matarán, que es psicóloga acreditada sanitaria de Granada. Ella es especialista en terapia Gestalt y bueno, su trayectoria profesional, pues colaboradora con el Centro Qualia, Psicología y Salud Emocional en Granada, y socia fundadora de Gaia Consultoras. Son especialistas en género e igualdad de oportunidades. Bueno, ella trabaja junto con Graciela Vázquez y Javier Castellanos en distintos proyectos vinculados con la infancia, la psicología y la arquitectura. Hablará primero Berta y posteriormente Graciela Vázquez, que también es psicóloga y, como digo, colabora con ellos en proyectos en la línea de lo que van a contar hoy. Sin más, agradecerles su presencia hoy aquí y espero que disfrutéis de la charla. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, en esta conferencia vamos a abordar cómo ciertas técnicas de la psicología aplicadas a la educación y a la infancia animan a modificar la arquitectura de los centros educativos. Realmente vamos a establecer un diálogo entre la psicología y la arquitectura. Entonces, la parte de psicología, que es la que a mí me toca, es mi especialidad, pues será más directa. No voy a introducir mucha teoría, mucha lectura, sino que va a ser un compartir con vosotros y con vosotras mi experiencia a nivel práctico de lo que estamos desarrollando. La parte de arquitectura, me permitís que la lea, porque es el diálogo que hemos establecido con Javier Castellano y, bueno, es interesante que lo traslade tal cual él lo plantea. Y además yo tampoco me manejo muy bien en ese ámbito, entonces sería muy osado por mi parte lanzarme de forma más espontánea. Bueno, yo lo primero que quiero es contaros una experiencia personal. Mi experiencia personal particular que me lleva al ámbito de la primera infancia. Por primera infancia entendemos de 0 a 6 años y, sobre todo, de 0 a 3 años. ¿Cómo surge la necesidad de trascender de esta experiencia personal y particular a una experiencia grupal y a una investigación que estamos llevando a cabo el equipo que conformamos, que, como Ferran decía, es Graciela, psicóloga, y Javier, arquitecto? Bueno, vamos a los orígenes. ¿De dónde partimos? Bueno, pues aquí tenéis una fotografía de un exterior de un centro educativo. Es un centro infantil que Javier y yo vimos como posibilidad para matricular a nuestro hijo mayor, que entonces tenía 1 año. Realmente las instalaciones exteriores a mí no me resultaron muy atractivas. Yo estuve a punto de descartar ni siquiera llamar al centro, porque me resultaba un edificio muy limitado, feo, no sé, con... ¿Se ve?
sí. Con las rejas, oscuro, la fachada que la tenéis en la parte superior izquierda o derecha, ya no sé de dónde veis vosotros, pero bueno, en la parte superior esa fachada de esa esquina tiene luminosidad, pero luego ya si nos vamos acercando por lo que son las rejas, el enrejado, pues nos encontramos un espacio interior oscuro, de ciudad, bueno, de esa parte de la ciudad menos atractiva, digamos, ¿no? Ubicada en pleno centro de Granada, que realmente como ubicación práctica sí era interesante, pero a nivel de instalación y edificio a mí no me resultaba nada atractivo. Si observáis, una vez que accedemos a la reja, a la puerta, que es una propiedad privada, de noche se cierra, se abre, vamos por una especie de pasillo exterior y nos encontramos con un exterior que es el que da entrada al centro. Este es el interior del centro. Realmente cuando entramos, pues para mí me cambió totalmente la impresión. Aquí hay luminosidad, hay un diseño bonito, agradable, pensado para los niños. Y sobre todo nos encontramos con una educadora muy cercana, cariñosa. No disponíamos de mucha información más acerca de qué debe tener un centro que sea bueno para un niño de 1 año. Estábamos un poco en verde, ¿no? Pero sí que es cierto que ellas nos trasladaron un buen hacer y sobre todo nos dio la sensación de que eran cariñosas con los niños. Y yo en ese momento pensé, ¿qué mejor que puede necesitar un niño de 1 año mejor que el cariño y el afecto? Y decidimos matricular a Dani. Bueno, si os fijáis, pues los espacios pues son un poco lo que ahora mismo intentan los centros más actuales, más modernos, pues tener, ¿no? Que son juguetes accesibles para los niños, del tamaño de los niños, un poco, y estamos viendo este espacio común que ahora iremos comentando y analizando con posterioridad, que viene a cumplir la función de patio, porque una de las carencias que detectamos en este centro es que no dispone de patio exterior. Y también tuvimos dudas con respecto a ¿será bueno o no será bueno que un niño esté continuamente en un interior? Pero bueno, valoramos otras opciones y finalmente nos decidimos por meterlo. Vale. ¿Cómo surge nuestra investigación? Una vez que Dani está en el centro, la educadora me plantean como psicóloga, como mamá que conocen que está llevando a un niño a su centro, pero además como psicóloga, la posibilidad de poner en marcha una escuela de padres. Me plantean esta necesidad, esta demanda, y me paro a pensarlo. Digo, bueno, ¿qué supone una escuela de padres? Que yo como madre de este centro, que me gustaría que me aportara una escuela de padres, y reflexiono durante un verano, me meto a nivel teórico en el mundo de los niños, en la infancia, y para el siguiente curso, que fue el año pasado, le hago una propuesta de trabajo. Aquí yo, de forma más intuitiva, que digamos que con fundamentos que ahora están saliendo a la luz, más de manera intuitiva, le ofrezco 3 líneas de intervención. Un trabajo con las familias, un trabajo con ellas, las educadoras, y un trabajo indirecto con los niños. Con las familias a través de sesiones grupales y también dándoles la posibilidad de ver casos individuales de niños, y con las educadoras pues a través de revisión de casos. Y de pronto decidimos que podría ser muy interesante introducir como una práctica transversal a todo este proyecto la práctica de la meditación. La práctica de la meditación como un pararse, como un aportar un sosiego, una calma a un espacio que de forma, ya os digo, más intuitiva que de otra forma, estamos detectando que ya de por sí está estresado. Pues si os fijáis aquí, ha vuelto a aparecer el cartel de la jornada,
no por error mío, sino de forma intencionada, porque el cartel muestra pequeños estereotipos, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Como los tenemos en la misma sociedad. Son unos estereotipos que son mejores que otros. Por ejemplo, a mí me gusta más que sea el estereotipo de niños jugando y en un espacio lúdico, antes que el estereotipo de niños estudiando, ¿no? o en este mundo más académico, más intelectual que hoy en día también tenemos, ¿no? que lo vinculamos con el ámbito educativo. En este caso es el aspecto lúdico el que se muestra, y normalmente cuando desde a la mirada del adulto pensamos en niños, pues cuando pensamos para bien en niños, nos los imaginamos jugando, nos los imaginamos divirtiéndose. Aquí hay pues niños jugando a la pelota, subiéndose por los pósteres, con animales, saltando, ¿vale? El aspecto lúdico. Bueno, pues aquí es donde nosotras venimos un poco a través del método Daleo, que es como nombramos el marco, el contexto bajo el que estamos trabajando, es donde el método Daleo hace una aportación muy, muy importante. Y es que el niño, aparte de ese aspecto lúdico que lo relacionamos con una emoción de alegría, también es tristeza. El niño también es tristeza, el niño también es asco, el niño también es rabia y el niño es alegría. Os menciono estas 4 emociones porque no sé si habéis visto la película Inside Out, Dentro y Fuera. Bueno, pues una película que está muy chula porque va dirigida al público infantil, pero también al adulto, sobre todo al niño que todos adultos llevamos dentro, ¿vale? Y entonces aquí realmente nos hacen una aportación muy buena con respecto a estas 4 emociones básicas. En estas 4 emociones los niños se desenvuelven estupendamente. O sea, muchas veces queremos explicarle a un niño cómo se siente o cuál es la mejor forma de sentirse cuando él ya lo sabe. Los niños en la primera infancia son unos expertos conocedores de sus emociones. Entonces, solamente nosotros como adultos que acompañamos a los niños desde los distintos ámbitos, pues lo que nos corresponde y lo que nos toca es acompañar a ese niño en aquello que le esté ocurriendo. Aquí introducimos un mensaje muy potente y muy radicalmente diferente a lo que se está haciendo hoy en día desde la pedagogía y en los centros educativos. ¿Por qué? Pues porque nos empeñamos mucho como adultos, por un lado, en guiarlos, en instruirlos. Que hay métodos que están muy bien de instrucción, pero sobre todo en la primera infancia lo que un niño necesita es que le dejemos ser. Y nos damos cuenta que ni los métodos pedagógicos están pensados para eso, ni los espacios arquitectónicos tampoco están pensados para eso, ¿vale? Entonces aquí es donde empieza la transformación más potente, digamos, en este trabajo que comienza con una escuela de padres que se va haciendo cada vez más grande, como define una de las señas de este centro, dice, es un círculo que se cierra en torno a la infancia. Al ver que estamos metiendo una coherencia desde esta perspectiva en las familias, en las educadoras y en la sociedad en sus distintos ámbitos, por ejemplo aquí en este ámbito de profesionales que seréis y que sois de la arquitectura, pues de pronto todo adquiere una coherencia en torno al niño, pero fijaros que esta coherencia requiere de una reflexión y un repensar lo que es un niño. Entonces, a nivel práctico, ¿cómo se materializa esto? Lo que realmente se ha materializado en el centro, o estamos intentando hacerlo, es que empiece a haber una mirada amable hacia la rabia. Cualquier expresión de rabia, de tristeza, de enfado, de grito, de malestar que manifieste el niño, desde el adulto y desde el espacio que acoge a ese niño y a ese adulto, se acoge y se mire de una forma amable. Y no nos resulta nada fácil, os lo puedo asegurar. Estamos trabajando esto y a nivel mental, que es donde nos solemos manejar muy bien
en esta sociedad en la que vivimos, el pensamiento lo tenemos hipertrofiado, pues entendemos muy bien los conceptos, pero aseguro que a nivel práctico es difícil mirar la rabia de un niño con afecto y con amabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando. La primera transformación, digamos, el primer resultado potente lo vemos porque cuando empezamos a trabajar con las educadoras y con las familias este aspecto y empezamos a amasar y amasar y a recordar como un mantra, ¿vale? Esto es una base, es muy sencillo, es primario, pero hay que estar repitiéndolo continuamente. De pronto ocurre que con revisión de casos de niños y niñas que están en el centro, que las seños nos transmiten que, bueno, pues que esa semana han estado muy irritados, había una niña que no paraba de gritar, me comentaron concretamente en una de las primeras sesiones, una niña que no paraba de gritar y ellas no sabían qué hacer con eso. Nos decían, es que V, lo dejo en la letra, es que V no para de gritar todo el día, estamos desesperadas, es que no sabemos qué hacer con ella, es que... Y claro, yo la animé esa semana a que cambiaran su mirada hacia V y que la animé a que intentaran averiguar con una mirada curiosa, que es esa mirada también infantil, qué es lo que le estaba pasando a V. Fijaros qué transformación tan sencilla y tan potente, que a la semana siguiente, cuando nos volvimos a ver en una revisión de casos, me dijeron, V es otra niña. Ha dejado de gritar y cuando grita lo hace a su manera y expresa otro abanico de emociones. Y a lo mejor V sigue gritando, pero de pronto las señas, el que grite V, no le produce el malestar que antes ocurría. Bueno, antes de meternos en los bloques que hemos desarrollado a nivel práctico con el método Daleo, os voy a hablar de nuestros referentes, nuestros fundamentos teóricos, nuestra inspiración. Montessori está ahí, no voy a detenerme mucho porque me dijo Ferran que se iba a tocar en las jornadas, que era un tema transversal, que lo conocemos más. Sobre todo de lo que nos quedamos nosotros de Montessori es como el niño, un individuo cualitativamente diferente del adulto. Esto es importantísimo, ¿vale? Montessori decía, el niño mismo nos ha hecho conocer un tipo de psicología, la suya, completamente distinta de la del adulto. El niño tiene una mente capaz de absorber conocimientos, ¿no?, que ha salido antes por ahí, el tema de las esponjas, y el poder de instruirse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si Montessori hace ya un montón de años nos dijo que, ojo, que de los 0 a los 3 años, de los 0 a los 6 años se está produciendo una etapa del desarrollo humano importantísima, no importantísima, fundamental para el desarrollo posterior de las personas. Claro, a mí de pronto esto me encajaba, porque yo he trabajado mucho con adultos, trabajo mucho con adultos de vuestra edad, de hecho. Soy orientadora laboral y me encuentro con muchísimos jóvenes, también adultos de otras edades, que están en búsqueda de empleo y que, bueno, pues trabajamos desde muchísimos aspectos. Yo desde mi mirada más de psicóloga, pues temas de competencias, habilidades, motivación, y me sorprendía, me frustraba mucho de que me encontraba muchas veces, y me sigo encontrando adultos, que parece que ya no tienen nada que hacer. Eso por un lado. Como, bueno, pues yo estoy aquí y no sé ni en lo que quiero trabajar. También me sorprende mucho y me sorprendía mucho que estuviéramos tan desconectados de esta motivación primaria, infantil. Como bien habéis dicho también algunos en la descripción, la explicación de lo que es un niño, el niño es puro movimiento, pura vida, puro aprendizaje. Y de pronto me encuentro con jóvenes, con adultos que no tienen ninguna motivación, que no saben lo que quieren hacer, que no saben de lo que han hecho en su vida cuál es su vocación. Y yo siempre intento trabajar desde ahí, ¿vale? Pero siempre estaba con la sensación de dónde está el eslabón perdido, qué es lo que nos está pasando a los seres humanos, ¿no?, que estamos así, de desmotivados. Y de pronto aquí encontré una clave. Si no nos enfocamos, si no ponemos la atención en esta primera infancia, de pronto se produce un salto cualitativo de nuevo, que es a los 6 años, cuando ya el niño de pronto entra como en una etapa
muchísimo más estable, donde ya sí empieza a aprender del maestro, empieza a aprender de la sociedad, de su familia, y aparentemente el niño es muchísimo más agradable para nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo podemos moldear como queramos, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esa primera infancia? Con ese niño que tira para acá, que tira para allá y que se manifiesta como quiere, como puede y con todas esas emociones, algunas que no nos resultan agradables. Bueno, pues otro aspecto que rescatamos de Montessori son los momentos sensibles de aprendizaje. Muy interesante también, porque Montessori hablaba de que estamos tan ocupados en meter métodos a los niños que nos olvidamos de que el niño ya tiene su propio proceso y hay momentos de aprendizaje donde al niño no debes interrumpirlo, debes dejarlo hacer porque está en un momento de transformación de su cerebro. Nos hablaba también Montessori de los grupos de edades diversas, de esta educación vertical donde se apoya el aprendizaje en distintas generaciones, en distintas edades, de las aulas con mobiliario y juguetes al alcance de los niños que transformen el espacio. Bueno, esto es un poco nuestra referencia primera. Vamos más allá de Montessori y nos inspiramos, nuestra forma de trabajo es desde la psicología humanista y la gestal. Humanista, ¿por qué? Pues porque aborda a la persona desde ese aspecto más humano. ¿Y qué significa ese aspecto más humano? Pues nos detenemos en la subjetividad de la persona. Yo hago mucho hincapié también en este aspecto cuando trabajo con adultos. ¿Qué es la subjetividad en la persona? Pues es que cada individuo, cada sujeto somos absolutamente diferentes a otro sujeto. Siempre les digo a las familias cuando empezamos a trabajar que no vamos a dar recetas y que no existen dos familias iguales, igual que no existen dos hijos iguales, igual que no existen recetas para aplicar a uno y a otros, que lo vamos a tener que ir descubriendo desde la aportación de este espacio subjetivo que metemos desde la psicología humanista. A través de la revolución del conocimiento del mundo emocional del niño con la rabia, a través de la atención de la individualidad y bueno, curiosamente a nivel espacial no nos hemos encontrado con muchos referentes. O sea que es interesante también, nos hemos encontrado con que aquí hay un ámbito muy bueno de exploración, a vosotros y a vosotras como arquitectos y futuros arquitectos. No existen esos espacios que den cabida a la subjetividad humana que tanto nos hace falta. Bueno, y damos un paso aún más y nos encontramos con nuestro método, ¿vale? Le ponemos el método Daleo. ¿Y qué es lo que hace el método Daleo? En este paso que da más allá, Daleo no pone solo la mirada en el adulto, sino que cambia al adulto que está con los niños, cambia al observador. Muy transformador, muy potente. ¿Vale? Ahora iremos viendo cómo esto ocurre. No nos centramos en el niño. El niño tiene muchos diagnósticos ya hechos. Estamos en una sociedad donde estamos muy acostumbrados últimamente a escuchar muchos diagnósticos de trastornos por hiperactividad, déficit de atención y toda la dificultad, todo el problema, la mirada se encuentra en el niño. El niño no es más que un individuo que manifiesta síntomas de lo que está ocurriendo en la sociedad donde vive y de lo que está ocurriendo en los adultos. Entonces tenemos que trabajarnos los adultos cambiando nuestra mirada hacia la infancia y hacia los niños para que se produzca una calidad en el desarrollo infantil. Aportamos un aspecto más, una variante a Montessori. Montessori decía que la educación no se adquiere escuchando palabras, sino por virtud de experiencias efectuadas en el ambiente. La función del maestro no es hablar, sino preparar y disponer una serie de motivos de actividad cultural en un ambiente especialmente preparado. Vale, muy interesante por esa parte más experiencial que aporta Montessori, ¿no? De que el niño no solo debe ser instruido, sino que debe estar experimentando aquello que ocurre. Desde nosotros, con el método Daleo, matizamos este aspecto y decimos que damos valor a las palabras que decimos al niño. La palabra es importante. ¿Vale? Aunque el niño mentalmente, cognitivamente, no tenga la capacidad de entender todo lo que decimos,
si entiende el contexto de las palabras que decimos, ¿vale? Entonces ahí nosotros también metemos una variante. Bueno, pues aquí vamos a entrar en los bloques psicopedagógicos que requieren de transformación espacial en los centros educativos. Y aquí es donde establecemos el diálogo con el arquitecto, las psicólogas con el arquitecto. El bloque A. ¿Qué nos dicen las señas que ellas hacen ante... Perdonad que pare un momento, es que vamos a hacer una intervención y... Sí. No, voy a introducir el concepto, y ahora hacemos una breve intervención. Con este trabajo de las educadoras, con las educadoras a través de la meditación, lo que pretendemos es adquirir atención y presencia de ellas en el espacio en el que están con los niños. ¿Cómo se materializa esto? ¿Cómo lo hacen ellas? Pues a través de entrevistas que le hemos ido haciendo nos expresan conductas que van cambiando en su día a día. Por ejemplo, nos hablan de que de pronto se tumban en el suelo. Cuando uno se da cuenta de cómo está de pronto y se tiene que parar, su cuerpo se expresa también. Y a lo mejor en esa rigidez de método que muchas veces aplicamos, o en ese buen hacer que queremos hacer, pero que no deja de ser un continuo hacer, no nos paramos y estamos en el estrés. De pronto a ella, de forma espontánea, le da por tirarse al suelo del centro. De pronto empiezan a necesitar espacios de no hacer nada, permitir espacios de no hacer nada, simplemente de calma. Y le hicimos una sugerencia a través de un instrumento que usamos en las sesiones, que es muy potente y que ayuda como una señal para generar esta pausa. Entonces, os voy a sacar nuestros instrumentos con los que trabajamos. Que son de última tecnología, como veréis. El cojín de meditación y el cuenco de la calma, que lo han denominado así ellas, por cierto. Bueno, pues con estos elementos de última tecnología que usamos es como se están produciendo los cambios más transformadores en el centro infantil donde estamos. ¿Por qué menciono lo de la última tecnología? Bueno, pues resulta que los móviles hoy tienen aplicaciones que simulan el gong de un cuenco tibetano y una de las opciones era que las señas se pusieran en la aplicación, ¿no? Y que el gong sonara desde su móvil. Pero claro, nos dábamos cuenta de que esto no llega al niño en esa esencia más primaria que él necesita, en esa presencia que necesita de calidad de nosotros hacia ellos. Y que, sin embargo, si nosotros nos detenemos a ver cómo estamos y nos detenemos a coger un elemento que tiene una materia fuerte, potente, con un sonido único, que no se puede, digamos, que simular en una tecnología que los niños están hartos de ver todos los días, pues aquí es donde realmente se produce esa transformación. Bueno, y aquí es donde dejo a Graciela, que os va a hacer un breve simulacro de cómo lo hacemos. Hola. Bueno, vamos a tener una experiencia de 5 minutos de meditación para luego continuar con la charla. Entonces, simplemente nos vamos a quedar sentados en nuestros asientos. Vamos a corregir un poco la postura, separando un poco la columna del asiento, los pies un poquito separados, las manos las podemos apoyar sobre las piernas. Vamos a hacer unos movimientos de cuello de lado, hacia un lado y hacia el otro, inspirando y exhalando suavemente. Inspiro hacia un lado, exhalo hacia el centro, inspiro hacia el otro, exhalo hacia el centro. Y vamos a hacer unos movimientos circulares pequeños con la cabeza. 3 hacia un lado,
y 3 hacia el otro. Hacemos movimientos circulares con los hombros. Inspiro subiendo los hombros y exhalo bajando. Hacemos 3 movimientos, inspirando y exhalando. Tres movimientos hacia atrás y hacia adelante también. Muy bien. Y ahora simplemente subo los hombros inspirando y dejo caer los hombros exhalando. Puedo exhalar por la boca al bajar. Inspiro subiendo los hombros, exhalo bajando. Una vez más, inspiro y exhalo. Muy bien. Ahora voy a llevar el mentón hacia adentro, la coronilla hacia el cielo. Entorno los ojos mirando al suelo o los cierro, como prefiera. Tomamos conciencia de los apoyos de los pies sobre el suelo. Inspiro por la nariz y exhalo por la boca suavemente. Voy a hacer sonar el cuenco 3 veces mientras inspiro y exhalo suavemente. Sigo con mi atención en la respiración, inspirando suavemente y exhalando por la boca suavemente. En cada exhalación voy relajando un poco más mi cuerpo, liberando de tensión todo mi cuerpo. Cualquier pensamiento lo dejo pasar y vuelvo mi atención a mi cuerpo y a mi respiración. Inspiro lenta y profundamente y exhalo lentamente todo el aire. Sigo dirigiendo mi atención a mi cuerpo y a mi respiración. Inspiro y al exhalar relajo un poco más mi cuerpo. Cualquier pensamiento lo dejo pasar, volviendo mi atención a mi respiración y a mi cuerpo. Inspiro tranquilidad y exhalo tensión. Vamos a hacer una respiración profunda y exhalamos todo el aire. Movemos lentamente los pies y las manos.
Movemos la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Nuevamente hacemos giros con los hombros hacia adelante y hacia atrás. Y vamos parpadeando, mirando hacia el suelo y volviendo a este espacio y a esta charla para continuar escuchando a Berta. Gracias. Bueno, pues esto es pararse. Esto es pararse con la ayuda de la meditación. Y os diríamos que los niños, nuestros niños de nuestra sociedad necesitan urgentemente y de forma absolutamente casi vital que nos paremos los adultos, por favor. Tenemos que pararnos porque vivimos en un estrés tal que está afectando a la infancia, ¿vale? El uso del cuenco, no os podéis ni imaginar el efecto que producen los niños. Es increíble. O sea, empezamos la práctica con la educadora y le hicimos la propuesta. Cuando veáis que se os va de madre la clase, que están todos los niños chillando, tenemos que tener en cuenta que el trabajo de una educadora, unas pedagogas infantiles es súper estresante. Ellas están sometidas por el número de niños que tienen, por el nivel de estrés que traen ya los niños y por su nivel de exigencia, a un estrés continuo. Entonces, la sugerencia era, cuando se produzca un momento de alta tensión, perdón, movimiento de gong, sonido de gong. Los niños de pronto se paran, ellas se paran, o sea, primero le ayuda a ellas a pararse, no pueden más, les da ganas de ponerse a gritar y de pronto se desploman en el suelo, se tumban, se paran y los niños empiezan a pararse con ellas. Y entonces lo han empezado a aplicar ya no solo como una práctica espontánea, sino que lo han incorporado en una práctica rutinaria dentro del centro. Y entonces, cuando están todos los niños en ese espacio de patio interior y cada uno tiene que irse a su aula para empezar a trabajar, hay unas señas, las de los niños de 2 a 3 años, que hacen un movimiento de cuenco, golpes de cuenco, se sientan y los niños empiezan a sentarse. Dicen que uno pues de pronto les da por acercarse a la ventana tranquilo y los ven reflexionando, niños de 2 y 3 años, de pronto los ven mirando hacia afuera así, sin hacer nada. Ellas interpretan que están reflexionando, no se sabe lo que están haciendo, pero es que es muy complicado es pararse a un niño, es que no nos paramos nosotros, ¿vale? Y es muy bonito, este trabajo es muy bonito y estamos, la verdad es que muy entusiasmados y con ganas de que, bueno, de transmitirlo al máximo de ámbitos posibles. Vamos a, bueno, ahora voy a leer, como os comentaba, este espacio lo leo, el diálogo que se establece con el arquitecto. A través de estas expresiones, de estas manifestaciones del pararse, pues le planteamos la psicóloga a Javier, el arquitecto, tumbarse en el suelo. ¿Qué implica a nivel espacial, a nivel de centro? Bueno, pues Javier plantea qué son las zonas de confort en un centro infantil y qué es concretamente para un educador la zona de confort. Habría que pensar en la materialidad de ciertas partes del suelo o de habitaciones pensadas para ello en función del espacio disponible. No es lo mismo un suelo elástico que un suelo plástico. Determinados elementos que recuperan su forma se comportan de forma distinta ante el cuerpo, que influye en la actitud del docente, del niño y de la familia. ¿Qué plantea Javier con el segundo aspecto? Dejando de hacer, permitir espacios de no hacer nada. ¿Qué supone esto a nivel arquitectónico? Bueno, pues viene a plantear lo que es el silencio y la pausa. A través de la música y el sonido, con el silencio, aprender a trabajar con el vacío, con la ausencia, con la parada en el camino, interrupción en el proceso, en el tiempo, la mente en blanco. Aquí las psicólogas hicimos una matización a Javier, porque meditar no es dejar la mente en blanco. Este estado puede alcanzarlo un
un Buda, un lama, no sé, una persona que se dedica a su vida a eso, a lo mejor alcanza una mente en blanco. No es nuestro propósito, es simplemente un propósito de dejar que los pensamientos fluyan y que nosotros nos podamos parar con esos pensamientos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el silencio transportado a la arquitectura? ¿La mente en blanco es equivalente al espacio en blanco? ¿Se requiere de espacios capaces de inducir el silencio? ¿Determinados espacios pueden quedar silenciados o llenos de silencio en un momento dado? No es lo mismo construir un espacio para dejar de hacer que transformar un espacio cotidiano silenciándolo. ¿Se puede encontrar el silencio en una burbuja dentro de un espacio que no esté en silencio? ¿Qué formas puede adoptar? Marcas en el suelo, paredes, techo, la capacidad absorbente de ciertos elementos o lugares. ¿Y qué plantea Javier con respecto a la tercera cuestión? La de aplicar señales que apoyen el pararse y el descanso. Bueno, pues se plantea que tiene que ver con la acústica de la sala, de los espacios de los niños. Estamos investigando cuestiones relativas a la frecuencia sonora de las voces de los niños en relación a las condiciones acústicas de la sala y además del sonido de los distintos elementos sonoros. Si os fijáis aquí, nos encontramos con un problema en los espacios que habitamos en las ciudades y es el exceso de ruido, esta reverberancia, ¿no? Estamos en una cafetería y todo es ruido. A mí me sorprende mucho eso, que no se tenga en cuenta a nivel arquitectónico, que un espacio donde uno va a relajarse o a tomarse un café tranquilamente esté tan lleno de ruido, ¿no? Bueno, pues esto también nos lo planteamos en los centros infantiles. ¿Cómo podemos aminorar este ruido? Se deben explorar las condiciones acústicas de la sala existente o de la posibilidad de creación de lugares específicos y con objetos específicos para la escucha. También se debe explorar la posibilidad de inclusión dentro de los espacios disponibles de lugares preparados para estos instrumentos y su sonido. Vale, vamos con el siguiente bloque. Bueno, esto os lo he puesto a modo de curiosidad. Es una maestra de aquí de Málaga, precisamente, que tiene este blog, donde está aplicando la meditación en su escuela. Es una maestra de un centro público. Se está aplicando mucho la meditación ya en primaria, a partir de los 6 años. No estamos viendo muchas experiencias con respecto a los niños de 0 a 3, con los que nosotras estamos trabajando, pero en centros escolares lo intentan hacer. Si os fijáis, es curioso, ¿no? Porque los niños se adaptan como pueden a la situación, pues se tumban en la mesa, cierran los ojos, se ponen en una posición un poco más cómoda, ¿no? Pero realmente las instalaciones no están preparadas para eso. Entonces aquí pues volvemos a cómo debe ser ese espacio de arquitectura, ¿no? Lo que sí ella se le ocurrió hacer es poner esta señal de pause pegada en la pared para acordarse de vez en cuando de que había que pararse. Bueno, el segundo bloque que hemos extraído con el método Daleo es la expresión de cualquier emoción primaria de los niños. La expresión de la rabia. Está ocurriendo en el centro infantil que de pronto las señas por lo menos se muestran disponibles para que esto ocurra. Pero ¿qué pasa? Que le resulta incómodo ese espacio común que tiene un patio donde están todos los niños juntos mezclados y que de pronto un niño se pone a gritar y los otros niños se alteran muchísimo y ella se siente muy incómoda, también porque no cambia nuestra mirada hacia la rabia, eso es cierto. Pero también es cierto que debe existir una intimidad en la expresión de la rabia. Y aquí es cuando les planteamos, bueno, ¿y si en vuestro centro hubiera un aula o una sala amable con la rabia? Y la han creado, la han generado de forma espontánea. Ahora os voy a poner una foto de lo que a ella se le ha ocurrido hacer así como pueden, ¿vale? Desde sus conocimientos de espacio, ¿no? Pues cómo lo han hecho. ¿Qué plantea Javier desde la arquitectura con respecto a la rabia? Cada una de estas emociones son objeto de investigación por parte del arquitecto, pero para esta conferencia queremos centrarnos en la rabia. Es necesario plantearnos desde la arquitectura las posibilidades que ofrecen las pieles de los espacios para la infancia desde una materialidad variable.
Podemos plantear espacios específicamente propuestos, por ejemplo, para ser amables con la rabia, o bien insertar en un espacio cualquiera ámbitos y atmósferas, así como superficies preparadas para absorber la rabia. Y no se trata solo de la canalización de la rabia a través del deporte, como algo lúdico deportivo, ¿no?, sino que como algo físico que procede de una necesidad emocional propia de los niños de esta edad y que no está relacionada con este aspecto lúdico. Sería interesante explorar también las consecuencias de la inclusión de determinadas imágenes o tramas, colores y texturas para cada emoción. Otro bloque que proponemos desde Daleo es la reducción de la estimulación. Precisamente detectamos que los métodos, como os comentaba, son demasiado estimulantes hacia el niño y que el niño ya trae mucho estímulo de fuera. Resulta que es que a los niños estamos continuamente estimulándonos, pero no en aquello que a ellos más les complace, que es nuestra presencia. No hay más estímulo y más cosa que le entusiasme a un niño que nos paremos con él a hacer lo que él quiere hacer, que juguemos con él, que le demos nuestra presencia de calidad, que la mirada sea únicamente hacia él. Pues eso no lo tenemos en el niño hoy en día. Los niños echan muchísimo de menos nuestra mirada y nuestra exclusividad hacia ellos. Y sin embargo los estamos hiperestimulando continuamente. Bueno, pues yo le propongo a las señas crear un espacio donde no haya estímulo, ¿vale? Es muy, muy potente esto, los niños lo necesitan también. ¿Cómo sería esto desde la arquitectura? Pues hay que medir la cantidad de símbolos, imágenes, objetos que pueden distraer al niño, aprender a focalizar y ver esto qué significa arquitectónicamente hablando. Es necesario repensar la relación con la luz natural y el significado del exterior. También reflexionar acerca de la relación del niño con sus iguales. No es lo mismo un grupo de 3 niños que un grupo de 20. Debemos pensar también en espacios capaces de estimular la relación de grupos reducidos, lugares y momentos de intercambio entre niños de diferentes edades, como los talleres verticales que ya se llevan a cabo en la Escuela de Arquitectura. Que los espacios generen relaciones de intercambio de múltiples formas y la exploración de las consecuencias de la creación de espacios dentro de espacios, que esto parece ser que es común en la investigación arquitectónica, ¿vale? El último bloque que planteamos en Daleo es la reducción del ruido. El ruido en todas sus concepciones, en todo su sentido. El ruido físico y el ruido mental, el ruido que tienen los niños continuamente. Paradójicamente, están sometidos a muchísimo ruido los niños y, sin embargo, no les permitimos quejarse, no les permitimos esa expresión de la rabia, ¿no? Entonces, ahí hay una perversión con respecto a su desarrollo, porque están en este proceso de estrés, pero luego, cuando ellos gritan, no nos resulta agradable, ¿no? Se lo acallamos, ¿no? ¿Qué sería la reducción del ruido desde la arquitectura? Pues debemos pensar en las consecuencias del exceso de ruido. No hablamos en este apartado tanto de generar espacios para el silencio, sino de medir las condiciones acústicas de la sala, pues uno de los grandes problemas es la reverberancia de los espacios educativos. No se tiene en cuenta el ruido que genera un grupo de niños, también considerar el sonido en los espacios exteriores y los sonidos del exterior, no solo como un lugar de contacto con los agentes naturales, sino como experiencia del espacio sin techo. Hay una especie de manía por parte de los docentes de alejar a los niños de la lluvia, por ejemplo, y se transmite un mensaje negativo cuando esto sucede porque se deja de jugar cuando llueve. Bueno, este es nuestro pequeño espacio amable con la rabia, que como veis, bueno, pues son unos cojines y los niños tienen ahí una cierta intimidad. Cuando necesitan gritar, necesitan enfadarse, necesitan llorar, pues ahí encuentran su espacio. Les recomendamos que además puedan golpear. Entonces, claro, aquí animamos también a las señas a que haya muchos elementos que sean blanditos, que sean goma espuma, que se puedan golpear los niños de una forma más segura, ¿vale? Que también nos da mucho susto cuando los niños se pelean, se golpean entre ellos. Bueno, pues si les facilitamos eso,
pues ahí están liberando y descargando un montón de tensión, ¿no? También que necesitan. Ellas además han hecho unas propuestas muy bonitas. En las entrevistas que les hemos hecho, pues se les ocurren espacios amables con la rabia, y entonces se les ocurre que podrían ser espacios pues acolchados en la pared, con hueveras, incluso que tengan elementos que promuevan esta amabilidad, ¿no? Pues a ella se le ocurre que cuando un niño se enfada mucho, no sé si habéis visto a un niño en plena rabieta de 2 años, pero es tremendo, le dan unos sudores, se pone que parece que, no sé, que le está ocurriendo algo muy grave y a veces nos preocupamos. Bueno, pues si le dejamos elementos como el agua, que de pronto le refresquen, se den a ellos con su agüita en la cara, se refresquen las manos, puedan beber agua, plumas que son suaves, no sé, pues también les estamos trasladando el mensaje de que se pueden enfadar y luego se pueden calmar ellos solos, ¿no? Esto es un ejemplo de cosas que están ocurriendo en las ciudades y en los centros educativos. En relación con ese patio, carencia de patio que tiene nuestro centro infantil, pues por ejemplo hay un centro infantil que hace esto, coge ese espacio de soportal, o no sé cómo lo llamáis vosotros, así medio interior, medio exterior, y ponen una valla y ahí los niños de día se sientan y están en contacto con el exterior. Bueno, pues ya están, de alguna forma, las educadoras que quieren hacer las cosas distintas están aplicando a ellas cosas, ¿no? Pues son propuestas que están bien tener en cuenta, ¿no? a nivel arquitectónico. Otras líneas de investigación que estamos planteando y en las que no nos vamos a detener porque realmente estamos todavía en una fase muy experimental, pero bueno, son de interés para nosotros y nosotras, son los límites y el niño en la psicología y la arquitectura. El concepto de límite también es muy interesante porque vivimos momentos donde es muy difícil, estamos detectando que es complicado para las familias establecer y marcar esos límites que los niños tanto necesitan. O sea, una cosa es dejar que el niño se exprese en todo aquello que necesita, que debemos facilitarlo y debe ocurrir, pero tiene que ser en un contexto seguro. El niño, si no se mueve en límites seguros, no se siente en confianza y no se anima a explorar. Y lo que queremos es que un niño explore. Entonces, igual que existen estos límites deseables y necesarios en la disciplina, en la aplicación que hacen las familias en sus casas, pues también lo tenemos que pensar en los centros, en los espacios arquitectónicos, ¿no? ¿Cómo deben ser estos límites? Que muchas veces son demasiados. Yo ayer tuve una sesión con las seños precisamente y estábamos viendo cómo podíamos facilitar esta expresión de la rabia y es a veces muy complicado porque cuesta y hay un niño, por ejemplo, que me comentaban que como con su madre en su casa juega a pegarse, a darse cabezazos, ¿no? Pues el niño llega al centro y se va dando cabezazos con todo el niño que pilla. Entonces, claro, a ellas lo ven como un problema. Y yo les decía, bueno, pues si a lo mejor existe ese espacio donde el niño pueda dar cabezazos de forma segura, pues no le reprimamos el cabezazo, sino que, vale, no sé, vamos a mirar esas expresiones como expresiones que ellos, bueno, pues necesitan. El uso inteligente y humano de la tecnología también es un planteamiento muy interesante porque la tecnología ya la tenemos aquí, entonces tenemos que hacer algo con ella, que nos beneficie a los humanos. La biofilia y la terrafilia, la dualidad naturaleza y artificio dentro de las escuelas. Bueno, pues todas estas son cuestiones que iremos investigando. Vale. Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo. Bien, pues ya para cerrar, deciros que la esencia del método Daleo reside precisamente en esta construcción de una mirada distinta a la usual por parte de las educadoras y de las familias hacia los niños. Introduce la curiosidad donde antes había juicio. Provoca que los adultos se responsabilicen de su estado emocional tomando conciencia de cómo se encuentran en lugar de proyectarlo sin control en los niños. De este modo aprenden a mirar con amabilidad la expresión de la rabia. Como consecuencia de la aplicación del método Daleo, la presencia de los docentes y familiares ha cambiado y ahora los niños empiezan a encontrarse en un espacio donde son vistos. Esto también es muy importante. El niño, sobre todo, lo que necesita es sentirse que él
como individuo único y en desarrollo, y como esa esponja que es y con todo lo que lleva dentro, se ha visto. Y esto es transformador y nos lleva a plantear la necesidad de cambio del espacio educativo y de la arquitectura que lo contiene. Bueno, pues hemos finalizado. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Buenos días. Muchas gracias por las aportaciones de mirar y de entender y de comunicarnos con el niño desde nosotros, no desear que sea él quien se comporte como nosotros necesitamos, sino al revés. Sencillamente, en el tema del ruido quería hacer una aportación que en las escuelas creo que es tremendamente invasiva también, que es la del ruido visual. El ruido no es solo el ruido acústico, sino la sobreestimulación de elementos que nos invaden en las escuelas altera mucho la capacidad de transmisión, de comunicación y bueno, incluso de percepción de lo que está ocurriendo alrededor. Entonces, transmito esta mirada de ver en los espacios cuánto ruido visual hay, porque eso, bueno, es un ejercicio que os propongo para ir por la calle, en cualquier edificio público que entremos, darnos cuenta de lo difícil que es entender lo que nos quieren decir a base de ponernos cada vez más y más elementos delante de los ojos. Es solamente un poco esa aportación visual al tema del ruido acústico, que también es importantísimo. Muchas gracias. A ti. Sí, la verdad es que es muy importante. Y de hecho, a las señas les salía de forma espontánea decirnos que se imaginaban una sala para la rabia blanca. Ellas hablaban del color blanco, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Con esa calma visual que necesitamos. Ellas lo expresaban así. Yo tenía claro que el blanco puede ayudar a... Ella lo expresó así de forma espontánea, ¿no? Yo lo vinculé con eso, ¿no? Con algo de quietud que entendía que estaban necesitando, ¿no? En tanto estímulo, tanto color. En mi imaginario, pensar en una sala blanca para evitar la rabia, me sale la sala de contención de los espacios psiquiátricos y me horroriza. Sí. 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 Por otro lado, bueno, ya que como me ha vuelto, el tema es otra cosa que creo que puede ser interesante en ese rincón de la rabia, sería un lugar donde se pudiesen expresar, una pizarra donde pudiesen pintar y expresar su rabia bien. Precisamente en un hospital de salud mental en Alemania, tenían en cada habitación, la individualizaban poniendo una pizarra y unas tizas para que, bueno, pues saliese ahí en modo de, no de dibujo bonito, sino de lo que necesitase de cada momento. Esa personalización puede estar también, puede ser interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí también me ha gustado mucho que habléis de las emociones y me acordaba un poco bueno, cuando nacen tus hijos, ¿no? Al principio que te planteas, ¿no? Y siempre piensas, quiero que mis hijos sean felices, quiero que mis hijos, ¿no? Que sean felices. Y luego cuando empiezas a trabajar con la infancia y cuando empiezas a conectar con todas las emociones que te conectan, ¿no? Con la maternidad, por ejemplo, pues te das cuenta de que realmente lo que quieres es que tus hijos sepan expresar o consigan expresar todas las emociones, porque si mi hijo fuera muy feliz cuando se muriera su abuelo, pues sería un psicópata, o si fuera muy feliz cuando, no sé, alguien le pegara, pues sería un maltratado, o no, una serie de cosas. Entonces me gusta mucho eso, creo que es muy importante el permitir que los niños lloren si se caen, esta cosa de no ha pasado nada, no ha pasado nada, a mí siempre me ha puesto como muy mala, no, sí, ha pasado, se ha caído, sí. Y que lo pueda expresar, ¿no? Me parece maravilloso. Y luego la otra cosa que quería comentar, claro, yo cuando empecé a trabajar como arquitecta con infancia, al principio me autoflagelaba mucho con este tema de que los arquitectos, ostras, qué mal, ¿no? Qué mal lo hacemos, qué mal, porque yo he hecho colegios también y evidentemente ahora haría los colegios con otra mirada, pero también es cierto que luego cuando he ido trabajando ya no solo con infancia sino con profesorado, también me he dado cuenta de que a veces hay muchos casos en los que hay una arquitectura terrible, donde el maestro o la maestra es capaz de apropiarse del espacio y de dignificar ese espacio para la infancia. Y porque no todos vivimos en la casa que nos gustaría tener y hacemos de nuestro hogar un lugar maravilloso, a pesar de ser a veces, ¿no?, un lugar que no es la casa que nos gustaría tener. Y con la escuela pasa un poco lo mismo. Creo que está muy bien que los arquitectos nos hagamos responsables de lo que hacemos y que trabajemos en colaboración con otras disciplinas, pero también ahora mismo estoy un poco en el punto de, bueno, ya está bien de autoflagelarnos siempre con esto, porque luego a veces he visto centros maravillosos donde el profesorado no ha sido capaz de sacarles valor
bueno, alguna imagen que veíamos ayer, ¿no? Ese pollete continuo que es ideal para sentarse a leer y el maestro lo tiene lleno de libros y no está valorando que tiene una transición entre interior y exterior fantástica. O quiero decir que por ahí también la responsabilidad de cada uno. Esa imagen que has mostrado, por ejemplo, de la valla con el espacio exterior, a mí me ha rechinado, o sea, me ha chirriado, ¿no? Porque al final es como una jaula para los niños. ¿Por qué esa valla tiene que estar ahí arriba? ¿Por qué no puede estar ahí abajo? ¿Por qué no confiamos en que el niño no quiere escaparse, quiere estar y si quiere escaparse, pues vamos a ver dónde quiere ir, ¿no? Porque quizá lo que tiene fuera es más interesante. Claro, yo veía eso y decía, claro, si tiene el césped fuera, seguramente, ¿por qué no, no? Y bueno, nada, eso era todo. Gracias. Muchas gracias. Yo simplemente una valoración, a lo mejor el mobiliario tampoco va en nuestra favor. O sea, hay una parte de arquitectura, pero si los chicos estos que querían hacer meditación está lleno de mesas, pues no se pueden tirar al suelo porque no hay centímetro cuadrado donde se pueden... claro, y de hecho la profe de mi hijo en concreto, del año pasado a este, decidió quitar mesas. Le costó un año, porque creo que no es tan fácil, tienes que gestionar dónde dejar las mesas y no sé qué. Sí. Pero las ha quitado y ha dejado solo como 6. Y están los niños... Y es un pequeño gesto para la humanidad, quitar mesas. De hecho, en esta escuela de arquitectura, yo, si está aquí Antonio, le quitaría mesas. O sea, ¿cuántos nos pasamos ahí de donde o sea, yo tiraría la mesa por la ventana la mitad de los días para poder hacer ciertas dinámicas que no puedo hacer porque tendría que apilar las mesas o no, o sea... Entonces, puede ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, la arquitectura hace mucho, pero el mobiliario... genera ese ruido. Sí. A mí me ha parecido muy interesante también porque sufro un niño que también dice que odia el colegio porque no aguanta el ruido de ese lugar. Ostras, tú. Madre mía. O sea, yo no doy crédito de lo que me está dejando ver la vida, ¿no? Sí, ostras, sí. ¿Sabes? El ruido. Se nos había olvidado el ruido. Entonces me parece súper básico porque los arquitectos hablamos, o sea, yo también creo en el ruido visual, pero es que esta estimulación nos está volviendo locos. Nos está volviendo locos. Sí. Y es así de sencillo y de duro. Entonces tenemos la teoría de que los comedores son lo que son y que a los niños no les gusta la comida del comedor y que eso precisamente por el ruido que hay, que es uno de los puntos en los que más ruido y más impacto hay a la hora de comer, por lo cual estamos enseñando, tenemos que salir pitando. Todos los ayudantes son horrorosos, o sea, que es un lugar inhóspito para pasar ahí 20 minutos al día, ¿no? Y eso es cada día en todos los comedores de todos los colegios de este país. Sí. Pero entonces, realmente un software, o sea, que realmente la arquitectura para hacer mucho y la práctica... Probablemente yo la solución la veo en la arquitectura, es decir, coger un material absorbente y ya está, que se haga. Claro, bueno, pero tiene que haber soluciones alternativas, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene que haber otras cosas que puedan ayudar, no lo sé, del suelo, Bueno, ya os lo contaré el año que viene, cómo lo hemos quitado, porque lo vamos a quitar. Luego hay un tema interesante que es el tema del comer, ¿no? Los niños de 0 a 3 años o más pequeñitos, de alguna manera incorporar a la vida cotidiana la comida, no como algo aparte, ¿no? Es decir, de hecho, muchas veces en el centro infantil se intenta que la comida sea parte de algo cotidiano, ¿no? Y que no esté algo separado, ¿no? Y eso se lleva a la práctica en las escuelas municipales de Granada y funciona muy bien. En este centro hay una seño que estuvo trabajando en la escuela municipal y lo intenta aplicar al centro. Y se encuentra también con las rigideces y las limitaciones muchas veces de esta rutina tan estricta que llevamos con los niños, ¿no? Ahora es el momento de comer, la sala de comer, y además me hizo una aportación muy interesante que yo no me había planteado como madre también. Y les ponemos en el plato la cantidad y lo que tienen que comer. Y ella hablaba más de que los niños pudieran coger el alimento, la cantidad y lo que necesitan, lo que quieren, ¿no? Otra relación con la comida, ¿no?
¿Alguien más? Vale. Pues muchas gracias por todo.